Hola, es una alegría para mí poder estar con ustedes nuevamente para continuar estudiando respecto de los pactos y en particular el pacto nuevo. Y como ustedes recordarán, en las presentaciones anteriores habíamos visto el sacrificio, el sacrificio del antiguo pacto y el sacrificio del nuevo pacto. Como veremos hoy, el tema de la sangre en los pactos es un tema recurrente que encontramos a lo largo de las Escrituras, especialmente la sangre derramada en el nuevo pacto. Y al respecto no podemos dejar de recordar que la sangre es derramada como consecuencia o a causa del sacrificio. Si nosotros nos remontamos al principio, cuando Adán y Eva pecaron, ellos quedaron desnudos y se vistieron con hojas de higuera, sin embargo no eran lo suficientemente buenas como para cubrir su desnudez. Y Dios les provee vestiduras, Dios les provee piel de cordero. Esta piel de cordero provino del sacrificio, del cordero que Adán mató con sus propias manos. Esto era señal de lo que su pecado le hacía al Cordero de Dios. Allí se derramó sangre por primera vez. Luego nosotros nos adelantamos en la historia y tenemos a Caín, quien no estaba dispuesto a dar la sangre del cordero como señal de su propio pecado. En su lugar trajo otra ofrenda, trajo verduras y frutas. Sin embargo, cuando la oración de Abel fue contestada, se llenó tanto de ira que aquel hombre que no estaba dispuesto a derramar la sangre del cordero, ahora sí estuvo dispuesto a derramar la sangre de su propio hermano inocente. Y aquí tenemos claramente ilustrado lo que se mencionó en los temas anteriores. El sacrificio del cordero es un símbolo de lo que el hombre le hace a Cristo. Esto lo vemos ilustrado en la historia de Caín y Abel. Y esto nos revela la condición del hombre. El hombre cuando está en pecado, el hombre es asesino. Y aunque la maldad parezca pequeña, aunque el pecado parezca insignificante, está derramando sangre inocente. Esto nosotros lo vemos claramente en el siguiente versículo, en el versículo de Deuteronomio capítulo 21, versículo 9, que dice: «Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo recto o lo que es recto ante los ojos de Jehová». Tanto el cordero ofrecido en sacrificio por Adán y Eva, como la muerte de Abel, como la muerte de Cristo, es la muerte del inocente. Es solamente cuando hacemos lo recto ante los ojos de Jehová que seremos libres de la sangre inocente derramada. Nuestro pecado trae consigo la muerte del Cordero de Dios. Y nosotros vemos esta conexión entre el sacrificio y el pecado, y de que el pecado demanda y trae consigo el sacrificio, la muerte, el derramamiento de sangre. Lo vemos claramente en Isaías capítulo 1, versículo 10 en adelante. Este es un mensaje del pueblo, este es un mensaje de Dios al pueblo de Israel, y vean ustedes cómo lo presenta. Dice: «Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos». Continúa en el 16. «Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda». ¿Y qué es lo que vemos en este versículo? Dios nos está diciendo y le dice al pueblo de Israel: ¿para qué sirven estos sacrificios de animales? Lo único que les pido y les ruego es de que se limpien, de que dejen de hacer iniquidad, que dejen de hacer lo malo, que aprendan a hacer el bien. Así vemos que es la maldad del hombre lo que lo lleva a ofrecer sangre inocente. Y nosotros avanzamos en la historia y nos acercamos a la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Y Dios les pide por única vez, para enseñarles lecciones claves, lo siguiente. Lo leemos en Éxodo capítulo 12 a partir del versículo 7. Dice: «Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer». Continuamos en el versículo 13. Dice: «Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis,
y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Continuamos en el 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ellos, dada la plaga de mortandad que se avecinaba, tenían que pintar con la sangre de un cordero los dinteles de las puertas de su casa. Esto era un símbolo, era una señal. Allí el mismo versículo nos dice que la sangre es por señal. ¿Señal de qué? Señal de que en esa casa se comía el cordero, señal de que en esa casa se creía y se aceptaba la palabra de Dios. La palabra de Dios de que los iba a liberar de la esclavitud. Palabra de Dios, la palabra de Dios que es Cristo, de que era señal la sangre de que se aceptaba la palabra de Dios, de que se aceptaba a Cristo como aquel que los podía liberar del pecado. Nosotros a esto lo habíamos cubierto bien en detalle en la serie El Pacto Eterno. Y el versículo nos dice de que Dios heriría a los egipcios al permitir que el destructor o heridor ingrese en aquellas casas que no tenían la sangre como señal. Dios, en cambio, libraría de la muerte, libraría del destructor, del heridor, a aquellos que comían del cordero y de que tenían pintados los dinteles de su casa. Y avanzamos en el tiempo y nos acercamos a cuando el pueblo de Israel estaba al pie del monte Sinaí y escucha la ley de Dios, escucha la voz de Dios, pero no quieren escucharla más. Y leemos entonces lo que ocurre después del pedido del pueblo de Israel a no escuchar más la voz de Dios, que Dios les habla y les indica cómo habrían de ofrecer sacrificios. En Éxodo 20:24 dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Este derramamiento de sangre, como habíamos visto en los temas anteriores, se produce porque el hombre endurece su corazón y no quiere escuchar la voz de Dios. No quiere escuchar la voz de Dios, pero quiere seguir recibiendo su bendición. Esto lleva a que incremente la ofrenda de sacrificios para apaciguar a Dios, para apaciguar en su mente a Dios. Por eso Dios les dice: tus holocaustos, tus ofrendas, tus vacas y tus ovejas. Y el pueblo de Israel entra en el pacto antiguo, el primer pacto con Dios, a través de ofrendas y sacrificios y derramamiento de sangre. Nosotros lo encontramos a esto en el siguiente versículo, de Éxodo capítulo 24, versículo 6 en adelante, que dice: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así, vemos que en este pacto la sangre es tomada y rociada sobre el pueblo. Esto es importante, tomen nota, porque la sangre es asperjada sobre el pueblo. Y propio al pacto viejo, el pueblo promete de que ellos harían y obedecerían. Ahora, en todos estos sacrificios había derramamiento de sangre. ¿Y qué es el derramamiento de sangre? ¿Qué es la sangre? Noten ustedes lo que dice el versículo de Génesis capítulo 9, versículo 4, dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Ven ustedes que la sangre es la vida de la carne. La vida de la carne está en la sangre. La vida de cada uno de nosotros está en la sangre que está en nuestro cuerpo. En ese sentido, la sangre es la vida. Es decir, el derramamiento de la sangre es el derramamiento de la vida. La asperjación o el asperjar la sangre es asperjar la vida. Y el pueblo de Israel, al no querer escuchar la voz de Dios, sin embargo, querer seguir recibiendo sus bendiciones, hace que, por su corazón endurecido, busque ofrecer sacrificios para apaciguar a Dios. Pero Dios busca atraerlos hacia sí al instituir este sistema de sacrificios para enseñarles lecciones claras respecto de cómo Dios salvaría al hombre de su condición.
Y nosotros lo vemos esto en primer lugar en el sacerdocio. Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero en el sumo sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de sus hijos, el sacerdocio del viejo pacto, nosotros vemos un tipo del sacerdocio del pueblo de Dios. Somos todos llamados a ser real sacerdocio. En Levítico capítulo 8, versículo 14, dice así: Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Y seguimos en el versículo 23, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Y los versículos continúan que hace lo mismo con los hijos de Aarón, y seguimos leyendo en el versículo 30, que dice que luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos con él. Así vemos que la sangre es puesta sobre el lóbulo derecho del sacerdote, la sangre es puesta sobre el pulgar derecho, la sangre es puesta sobre el dedo pulgar del pie derecho, y vemos que la sangre es asperjada sobre el sacerdocio, es decir, sobre Aarón y sus hijos, sobre sus vestiduras. ¿Y qué es lo que esto simboliza o ilustra? Esto ilustra de que el pueblo de Dios iba a ser santificado al ser asperjado con la sangre del Cordero. Esta santificación consistía en que abriría su oído a la voz de Dios y no endurecería su corazón. Eso lo vemos en la sangre siendo puesta sobre el lóbulo, ¿no es cierto?, de la oreja. Esta santificación consistía en que haría con sus manos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esta santificación consistía en que donde quiera que su pie fuera, estaría yendo a donde Dios lo mande. Así vemos que teniendo un oído santificado, un obrar santificado y un propósito santificado, Aarón y sus vestiduras serían santos. Pero, ¿cómo se logra esto? Esto se logra con la muerte, con el sacrificio del Cordero. Esto se logra con la sangre del Cordero siendo derramada sobre ellos. Y lo adicional que notamos es de que este proceso de santificación es en realidad un proceso de reconciliación. Dios reconcilia al hombre consigo mismo. La expiación por medio de la sangre del Cordero es la reconciliación del hombre para con Dios. Es sacar al hombre de su estado de enemistad contra Dios y ponerlo en condición de hijo nuevamente. Esto nosotros lo vemos claramente en el versículo que se encuentra en Éxodo 30, 10. Dice así: Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre de la expiación para las reconciliaciones. Una vez en el año hará expiación sobre él en vuestras edades. Será muy santo a Jehová. Ahora, recordemos que todo esto es figura, es símbolo de la realidad. Como habíamos visto en los temas anteriores, la sangre de los machos cabríos no puede quitar el pecado ni hacer perfecto al participante de este culto. Todo esto es sombra de una realidad mayor que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, resumiendo, vemos que en el pacto viejo, en el derramamiento de la sangre de los animales, se prefiguraba de que la sangre libra del destructor, de la plaga de la muerte. La sangre santifica, hace expiación, es decir, reconcilia. Y nos preguntamos, ¿pero qué sangre? ¿La sangre de los corderos y machos cabríos? No, estamos hablando de la sangre de Cristo. Y para esto nosotros nos tenemos que adentrar en la sangre del nuevo pacto. Y vean ustedes lo que Jesús mismo dice en Mateo capítulo 26 a partir del versículo 27. Dice: Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Ahora cambia el símbolo, ya no es la sangre de un cordero, sino que es la sangre de la uva, es el jugo de la uva. Y la sangre de Cristo derramada es la sangre del nuevo pacto. Esta sangre es derramada con una finalidad: para la remisión, para el perdón, para la libertad de los pecados, para que el hombre sea perdonado y sea libre de los pecados. Y nos preguntamos, ¿dónde está la sangre? ¿Dónde vemos la sangre en la vida de Cristo? Y lo leemos en Lucas capítulo 22 a partir del versículo 41, que dice: y él, hablando de Jesús, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vean ustedes que Cristo acababa de beber de la copa de la comunión, de la Santa Cena, y ahora que le toca beber de esta copa, de esta otra copa, está en agonía, agonía tan intensa que derrama sangre. Esa sangre es derramada como consecuencia de la angustia que le provoca, que le trae el pecado del mundo sobre sus hombros. Es tan intenso el sufrimiento y el horror de la separación para con Dios que la agonía derrama su sangre. Y ese proceso que allí mismo lo habría llevado a la muerte es detenido por un ángel del cielo. ¿Para qué? Para que pueda beber de la copa. ¿Qué copa? De ser ofrecido como a sacrificio, de ser muerto, para que la nación se salve, como dijo el sumo sacerdote. Y así como Abel terminó siendo víctima inocente de la ira de Caín, Cristo habría de recibir sobre sí la ira de un mundo pecador, que no soporta la presencia del Hijo de Dios en su medio y derrama su sangre. Y lo leemos en Juan capítulo 19, versículo 34, que dice que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Así, Cristo fue crucificado y dio su vida, derramó su sangre por el mundo entero. Esto nosotros lo vemos claramente explicado por los apóstoles en distintos versículos. Vean ustedes, por ejemplo, lo que dice Efesios capítulo 2 a partir del versículo 12. Nos dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y seguimos en el 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así, vemos que la sangre derramada de Cristo nos acerca a Dios. Y nos sigue diciendo otro versículo, específicamente en Efesios capítulo 1, a partir del versículo 6, que dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es la sangre de Cristo la que nos da redención. Es la sangre de Cristo la que nos da el perdón de pecados. Esta sangre derramada es lo que nos permite a nosotros recibir y aceptar el perdón de Dios, creyendo que hay alguien, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que lleva mi culpa, que lleva mi carga de pecado. Y esto nos dice Romanos capítulo 5 a partir del versículo 6. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Cristo murió por nosotros, mostrándonos así el amor de Dios para cada uno de nosotros. Y en el proceso de su sacrificio nos justifica, nos hace justos con su sangre, salvándonos así de la ira. Y noten ustedes un punto importante, somos en este proceso, como habíamos mencionado anteriormente, reconciliados. Y al estar reconciliados, somos salvos por su vida. Y es la vida de Cristo, recuerden que la vida está en la sangre, por la cual somos reconciliados, es decir, la sangre, la vida de Cristo es la que nos reconcilia. Ampliaremos sobre esto un poquito más adelante. Todo esto está expresado así en el versículo de Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 13, que dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y seguimos en el 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Es por la sangre de Cristo que obtenemos, estamos en condiciones de recibir sin rechazar el perdón de los pecados. Y es en esto que somos reconciliados. En esto nuestro corazón es tornado de enemistad a admiración y adoración y agradecimiento. Es así como Dios hace la paz entre el hombre y Dios, por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y es este perdón, esta reconciliación, este cambio realizado en el hombre, lo que lo constituye en santo. Es así como el hombre es santificado por la sangre de Cristo, porque así dice en Hebreos capítulo 13 a partir del versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cristo santifica a su pueblo mediante su propia sangre. Es la sangre de Cristo la que hace santo al pueblo de Dios. Y Cristo la derramó para que nosotros podamos ser cambiados. Al respecto, el versículo es claro y nos advierte. En Hebreos 10, 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Así vemos que es la sangre del pacto nuevo, la sangre de Cristo, la que santifica al hombre. Ahora, todo este tema de la sangre de Cristo tiene una profunda connotación. Leámoslo a partir de el versículo 53 del libro de Juan, capítulo 6. Dice así: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y sigue en el 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y notemos con un poquito de atención qué es lo que nos están diciendo estos versículos. Cristo mismo dijo que es necesario comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre. Esto indudablemente es referencia al pacto nuevo, el mismo que él declaró en la comunión, en la Santa Cena que tuvo con sus discípulos. Jesús dice: el que come la carne y bebe la sangre tiene vida eterna. La carne y la sangre de Cristo es verdadera comida y verdadera bebida. El que come la carne y bebe la sangre permanece en Cristo.
Y Cristo nos amplía y explica todo esto cuando nos dice que es el Espíritu el que da vida. Las palabras que Cristo nos habla son espíritu y son vida. Recordemos de que en la sangre está la vida. Así vemos que Cristo vino a esta tierra y nos manifestó, nos reveló a Dios. Nos dio a conocer la gloria, las palabras, la vida de Dios en carne humana aquí en la tierra. Y Cristo, al darnos de su Espíritu y darnos de su palabra, nos da su vida. La vida de Cristo, la justicia de Dios, nos es dada por medio de su palabra y de su Espíritu. Como lo prefigura el evento de la Pascua, para ser libertados del destructor y salir de la esclavitud del pecado, tenemos que comer del cordero y pintar los dinteles de la puerta. Para ser salvos, necesitamos recibir a Cristo. Hemos de recibir toda la vida de Cristo, todo de Cristo. Hemos de recibir sus palabras, hemos de recibir su Espíritu, hemos de recibir su vida. Esto es comer su cuerpo y beber su sangre. Hemos de asimilar todo lo que es Él e incorporarlo a nuestra vida. Hacerlo nuestro como alimento. Y es justamente esto, el Cristo darnos su vida, lo que está ilustrado, ejemplificado o declarado en que su sangre es alimento y de que la sangre de Cristo es la que nos santifica. Vean cómo esto se manifiesta en los siguientes versículos y noten ustedes la vinculación que hay entre la palabra sangre y la palabra espíritu. Ambos trabajan en tándem o conjuntamente. O leemos primero el versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 2, y dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y seguimos en el 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nosotros fuimos elegidos en la santificación del Espíritu para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y es por su sangre que nosotros fuimos rescatados. Es Él el que nos lavó por su sangre como de cordero sin mancha ni contaminación. Y noten ustedes de que estuvo destinado a eso ya desde la fundación del mundo, pero se hizo manifiesto en los postreros tiempos. Y Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 9, nos dice lo siguiente: y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y seguimos leyendo en el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. ¿Qué es lo que vemos en estos versículos juntando con lo que habíamos visto anteriormente? Cristo vino a este mundo, se encarnó para darnos su vida, para rescatarnos, para acercarnos a Dios. Y el versículo nos dice: acerquémonos a Dios. Esa es su voluntad. Y nos dice que es en esa voluntad, en ese espíritu de entrega. ¿Por qué? Porque el versículo empieza diciendo: he aquí vengo, hablando de su encarnación, para hacer tu voluntad. Y en ese acto, Él quita de por medio el pacto viejo. Es en ese espíritu, en esa voluntad, como el pacto viejo desaparece de nuestras vidas. Es en esa voluntad, en ese espíritu de entrega, de autosacrificio, que nosotros somos santificados. Somos hechos santos en esa entrega de Cristo, en esa ofrenda del cuerpo de Cristo.
Y nos preguntamos, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo es esto posible? Y el versículo ahí mismo lo dice, es por medio del pacto nuevo. Es por medio de Dios grabando con el Espíritu Santo sus leyes en nuestras mentes y corazones. Es por medio de Él perdonándonos y borrándonos nuestros pecados. Así es como somos santificados. Así es como somos hechos santos. Así, habiendo remisión de pecados, ya no hay más sacrificios. Ya no hay más muerte del inocente. Así, la sangre de Cristo nos abre el camino, el acceso al trono del Padre. Y este camino al Padre es por medio del velo, que es su carne, es por medio de caminando el camino de la vida de Cristo. Es siguiendo sus palabras y sus pisadas por donde quiera que Él vaya. Así, el mensaje de reconciliación del pacto nuevo es el que nosotros encontramos en Primera de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El mensaje de reconciliación del pacto nuevo es de que Dios es luz, no hay tinieblas en Él, no hay ninguna tiniebla, no hay ni el menor atisbo de oscuridad en Él. Él nos ama y nos ha dado a su Hijo. La enemistad no está en su corazón, está en nuestro corazón. Él quiere amistarse, Él quiere venir a ser nuestro Padre, pero para ello necesita de nuestro consentimiento. Y es aceptando a Cristo y recibiéndole en forma completa y total, en ese espíritu de entrega, como lo habíamos leído en el versículo anterior, es así, aceptando a ese Cristo, que podemos tener comunión con Él, con Cristo y con el Padre. Es la sangre derramada de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Dios nos puede limpiar de toda maldad por medio de la sangre de Cristo. Y esta es la promesa para nuestros días. Dice así en Apocalipsis capítulo 1 a partir del versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es Cristo el que nos ama y dio su vida para lavarnos por su sangre. Recordemos, en la sangre está la vida. Él nos lavó de nuestros pecados con su vida, con su sangre. Recordemos cómo decía Levítico capítulo 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Es la vida de Cristo, así como fue manifestada en la tierra, una vida de entera y total autoentrega ilimitada por el ser humano, lo que nos perdona, lo que nos reconcilia, nos justifica, nos limpia, nos purifica, nos lava de todo pecado, nos santifica y nos reconcilia, nos acerca a Dios. Es su sangre lo que hace esto. Es su vida humana divina. Y dice Apocalipsis capítulo 5 a partir del versículo 9 que los 24 ancianos cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es con la sangre de Cristo que nos ha redimido de este mundo. ¿Para qué? Para que seamos de Dios, para que pertenezcamos a Dios. Así, somos invitados a quitarnos de nuestras propias ropas de justicia, porque nuestras obras, nuestra justicia, es trapo de inmundicia. Somos invitados a despojarnos de nuestras excusas, de las hojas de higuera que no cubren la desnudez de nuestra alma. Y somos invitados a otra cosa. ¿Qué es lo que somos invitados?
En Apocalipsis 7:13 nos dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Somos invitados a lavar nuestras ropas, nuestras obras, nuestras acciones. Somos invitadas a emblanquecerlas, a hacerlas puras y santas con la sangre del Cordero. Y haciendo esto, lo siguiente se podrá decir de nosotros. En Apocalipsis 12:10 dice que se oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Habiendo sido perdonados, redimidos, rescatados, salvados, justificados, santificados, emblanquecidos por la sangre del Cordero, también nos dice que tendremos la victoria sobre la serpiente antigua, el diablo, Satanás, por medio de la sangre derramada de Cristo. Es mi anhelo y oración que esto sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.